Trump y Bessent dijeron algo que en mi cabeza cambia el panorama de liquidez 180 grados, Carlos, a favor. Vamos a incrementar aún más la emisión en la parte corta de la curva y eso es sinónimo a impresión de dinero, impresión de dinero. Y eso sí es un catalizador y de repente las acciones se vuelven tan caras que los que ya estaban en acciones dicen, ya las acciones no me dan para comer, voy a ir a comprar cripto. Y ese es el dominó que empieza con las letras y hace hasta el último dominó caer, que es los activos de más riesgo o la altcoins. Va a ser una conversación muy interesante. Ya en el primer episodio que viniste, ya comentamos el tema de la liquidez, explicaste cómo funciona la liquidez global, fue algo muy técnico, ¿no? Ya comentaste el tema de la liquidez, según tu opinión, estaba como le estaba costando, ¿no? Esa aceleración y demás, y yo creo que es algo que estamos viendo actualmente. Y a la gente le encantó, la gente me ha pedido que te vuelva a traer, la gente le ha flipado el tema de la liquidez. Al final, pues la liquidez, ¿no? Responde o da mucha respuesta a qué es lo que hacen los activos de riesgo, bolsa, cripto, ¿no? La gente se fija en los halvings, pero hostia, yo creo que la liquidez, como bien explicaste, es el motor de todo. Entonces, para meternos ya de uno, me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cómo ves la liquidez a día de hoy hasta el fin del ciclo, ¿no? Porque según los ciclos de la liquidez, pues en 2025, incluso a lo mejor a mediados de 2026, es cuando se establece que el fin del ciclo pues empieza a girarse, ¿no? Porque esto no siempre es eterno, hay ondas. Entonces, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el panorama de liquidez? ¿Y cómo hace ese efecto en los activos de riesgo? Perfecto, y gracias Carlos de nuevo por tenerme aquí y gracias a los que pidieron una segunda parte. Desde que conversamos la última vez, la liquidez se había comportado justamente como lo dijimos en aquel video. ¿Te acuerdas de que en el mejor de los casos se mantenía levemente creciente, pero no lo suficiente para llevar los activos a la luna, los precios de los activos a la luna? Y en el peor de los casos era un año totalmente neutral de liquidez. Entonces, eso fue lo que hablamos en su momento. Y lo que hemos visto es recientemente en el mundo entero, fuera de Estados Unidos, hemos visto a varios países pivotear hacia mecanismos o políticas que incentivan la liquidez. Hemos visto, por ejemplo, a China empezar a comprar oro en su moneda y eso significa cuando compras oro, otorgas tu moneda del Banco Central de China, entonces saca unidades de la moneda de ellos y lo han estado comprando el oro con esa moneda. Entonces eso es expansivo desde la perspectiva de unidades de dinero que hay inyectadas a la economía. Hemos visto a China también bastante más abierta al tema de apoyos fiscales, cosa que han sido bastante alérgicos en el pasado, ya ahora lo consideran, porque por supuesto, ¿verdad? La única manera de salir de una crisis de balances privados, que es lo que tienen en China, es a través de un estímulo fiscal, amigo, aunque creas que eso sea el diablo, ayudar con apoyos fiscales, tengo malas noticias, esa es la medicina, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a la mayoría de los bancos centrales en el mundo bajar tipos. Eh, Han empezado Europa también, ¿verdad? Han empezado un ciclo de reducción de tipos, a pesar de que las inflaciones pueden estar levemente por encima de sus expectativas. Pero claro, si pones en una balanza eh, la liquidez versus la inflación, yo creo que no te sorprendería que siempre van a escoger que la maquinaria carbure, ¿no? Entonces, te digo todo esto, Japón inyectando liquidez, ¿verdad? Pero Japón inyecta liquidez crónicamente. Todo esto te lo digo porque hay
un aire, un viento a favor de la liquidez en el resto del mundo. Y dejé a Estados Unidos de último porque hasta hace poco Estados Unidos no estaba haciendo nada diferente desde la perspectiva de liquidez. La Fed sigue con el QT, sí, pero menor QT, pero QT. El Tesoro sigue gastando como ha venido gastando, ¿verdad? Ahí no ha habido mayor cambio. Lo que han tenido es un poco más de ingresos en forma de los aranceles, pero el Tesoro sigue gastando y al punto de que ya Elon Musk sacó la bandera blanca y se fue, ¿verdad? Eso no me sorprende para nada, ¿verdad? Porque como siempre he dicho, la maquinaria es apolítica. No importa si sos azul, no importa si sos rojo en Estados Unidos, no importa la bandera de tu partido político. La maquinaria funciona de solo una manera y es con liquidez incremental. Entonces, no importa el presidente o el partido que quede, la maquinaria solo funciona de una sola manera. Por eso es que yo digo que el sistema político, la maquinaria es apolítica y el sistema político es seguidor de la maquinaria, no define cómo funciona la maquinaria económica, ¿no? Entonces, hasta ahora Estados Unidos venía aplicando las mismas métodos o mismas herramientas hasta hace poco, un par de días atrás, Trump y Bessent dijeron algo que en mi cabeza cambia el panorama de liquidez 180 grados, Carlos, a favor. Y Trump sacó un tuit diciendo, me rehúso a pagar estos tipos en la parte larga de la curva, o sea, me rehúso a emitir deuda a largo plazo, pagando los rendimientos que hay ahora. Vamos a incentivar la emisión de corto plazo. Entonces, la mayoría de las personas leen eso y pasarían al siguiente artículo de noticias, pero es brutalmente importante esto que dijeron. Y la razón es que, no sé si te acuerdas, pero en la era de Yellen, Bessent y Trump criticaron muchísimo la emisión de letras. La criticaron muchísimo. Y el hecho de que ahora esta nueva administración diga, vamos a incrementar aún más la emisión en la parte corta de la curva, o sea, las letras son desde un día hasta 360 días de plazo. Em, Emitir en esa parte de la curva es lo mismo que imprimir dinero. Es básicamente el mismo efecto. Entonces, para mí, esa noticia, y si quieres podemos entrar en detalle de por qué, digamos, detrás del telón, qué es lo que significa emitir en la parte corta de la curva, pero para mí esa pieza de noticia es lo que potencialmente puede hacer que de nuevo volvamos a tener un auge en liquidez y un auge en precios de más activos de más riesgo en los mercados. Qué bueno. Sí, sin duda me quiero meter en eso para ver cómo podría afectar, pues, a los precios, ¿no? De los activos de riesgo, para que, es lo que te comentaba antes, ¿no? Actualmente estamos en un panorama muy jodido para los inversores en cripto, porque pasa algo que es muy curioso, ¿no? Y que a la gente, para describir un poco la actualidad, pues tenemos que Bitcoin ha subido, pero tenemos que las altcoins, en términos generales, porque siempre hay alguna tocada por Dios, ¿no? Pero en términos generales, no se ha comportado bien, o por lo menos no se ha comportado como la gente esperaba que se comportase el mercado cripto, porque el mercado cripto tiene mucho potencial, al igual que tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces ha dejado como, bueno, pues tampoco, el mercado cripto no ha sacado su verdadero potencial. Quien ha vivido el mercado cripto lo sabe, y yo creo que el tema de la liquidez es la explicación. Entonces me gustaría sacarte a la palestra antes de hablar sobre cómo va a venir la liquidez, porque el tema que me comentas es algo que quiero tratar porque podría cambiar el panorama. Pero yo tengo una duda, ¿no? Y es lo que te comentaba antes. Al final, la imagen que te he puesto antes fuera de cámara, que la pondré en edición por no tocar el Gmail por no tocar la grabación, yo veo que, como tú bien comentaste, la aceleración de liquidez, o sea, no hay aceleración. O sea, la liquidez nominal siempre sube. A nivel nominal, tú ves la gráfica y siempre va subiendo. Pero hay otra forma de ver la liquidez, al igual que ver, por ejemplo, el IPC, que es en aceleración. Y yo he notado o noto que
nos acercamos al final del ciclo, que aún quedan meses, ¿no? Que todo puede cambiar. Pero me gustaría preguntarte si hay algo que yo no entiendo, porque yo veo que Bitcoin sí que sube y responde a que la liquidez a nivel nominal sí que sube, pero al no haber aceleración, las altcoins no se comportan bien. Es decir, mi pregunta es, ¿tú le ves sentido a que la tasa de variación, o sea, la tasa de crecimiento de la liquidez dé respuesta a que no se hayan comportado bien las altcoins o, por ejemplo, el Russell 2000, que no sé si estarás de acuerdo, las podemos comparar, ¿no? Al final son activos que unos corren por blockchain, otros no, pero son activos que son poco líquidos, que requiere de más riesgo para invertir en ellas. El hecho de que la liquidez a nivel nominal vaya subiendo no les ha afectado porque no se han comportado bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al ciclo anterior? Pues pueden haber muchas diferencias, pero yo veo que hay una diferencia, creo que notable, y me gustaría preguntarte qué es la velocidad de subida, ¿no? La aceleración de esa liquidez. Entonces, tú esto que te planteo, me encantará escuchar tu opinión. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Antes de entrar en esta pregunta tan buena, Carlos, quiero explicar algo. He visto muchos gráficos de la M2 Global subiendo. La M2 Global subiendo, los altcoins tienen que subir, los activos de riesgo tienen que subir. Traigo malas noticias. La M2 Global, no la de Estados Unidos, sino la M2 Global, es un índice que toma diferentes unidades de muchas monedas y las convierte a dólar para mostrar un solo índice dolarizado. Cuando el dólar versus las demás monedas se debilita, o sea, el índice DXY a la baja, que es lo que hemos estado viendo, eso hace que el efecto cambiario contable sobre las monedas que no son el dólar haga que parezca que haya más liquidez en esas monedas por un efecto cambiario, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que aparenta es que los bancos centrales de todos los países o los gobiernos de todos los demás países fuera de Estados Unidos están imprimiendo o creando liquidez a mansalva y por eso están subiendo. Y no es así. Es simplemente un efecto contable cambiario que hace ver que la liquidez está subiendo porque el dólar se está devaluando y las demás monedas se están fortaleciendo. Es el mismo ejemplo de que, por ejemplo, vos compraste un piso, tenés una casa, un apartamento y lo tenés valorado en euros. Y de repente el euro con respecto al dólar eh, se mueve de tal manera que si ves tu casa expresada en dólares vale más, vos dirías, ¡wow! Apreciación de mi piso, genial. Y yo te preguntaría, ¿ha pasado algo en tu barrio? ¿Han construido algo que genere más valor? No. ¿Han reformado los pisos en tu cuadra? No. ¿Has reformado tu piso? No. Entonces, ¿por qué ha subido de precio? Es que expresado en dólares vale más. Entonces yo te preguntaría, ¿realmente tu piso en la vida real vale más o es un efecto contable lo que estás viendo? Es lo mismo en la liquidez. Entonces déjame primero decir que mucha gente se basa sus esperanzas en el M2 global y pues ahí hay un poco de error en ese sentido. Dicho esto, lo que sí hemos visto es que, como bien dijiste, el oro, Bitcoin va subiendo. Entonces es una buena pregunta, ¿por qué los altcoins, por ejemplo, no han subido? Y yo creo que la respuesta está en dos variables. Número uno, la dominancia de Bitcoin en todo el mercado cripto. Entonces, lo último que vi ronda el 65% en este momento y con una tendencia al alza, ¿verdad? Lo que eso significa es que cuando esa línea de dominancia de Bitcoin va al alza, inclusive a niveles de 70, que es un nivel fuerte, eso se traga todos los flujos de liquidez hacia Bitcoin y no llegan a los demás altcoins. Es un agujero negro en forma de atraer los flujos de los inversores hacia Bitcoin. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué? Y me lleva a mi segunda razón de por qué Bitcoin. Y yo creo que es porque
los inversores se han dado cuenta que la Reserva Federal y demás bancos centrales sí o sí van a empezar a monetizar deuda del gobierno. Van a tener que empezar a apoyar a su hermano gobierno en las emisiones de deuda. Y ante esa monetización, históricamente lo que se ve es que activos tangibles, reales, los activos reales se benefician en precio, porque los inversores tratan de escapar la inflación monetaria con activos finitos. Entonces, por eso es que estamos viendo al oro dispararse, entre otras razones. Por eso es que estamos viendo a Bitcoin que ha empezado a ganar credibilidad como activo de cobertura de inflación monetaria y entonces atrae más flujos en ese sentido por la escasez que puede tener en su oferta, ¿no? Entonces, yo creo que la suma entonces de la dominancia de Bitcoin y además su componente de una potencial cobertura ante la inflación monetaria es lo que hace que tenga un viento a favor en su precio, a diferencia de los demás altcoins que no tienen ese estatus que tiene Bitcoin en ese sentido y que además, como la dominancia de Bitcoin va al alza, quedan más y más y más rezagadas. ¿Y tú, con respecto a la velocidad de subida de la liquidez, crees que tiene sentido? Es decir, ¿crees que, no sé, te pregunto, ese escenario que comentas, también podríamos incluir la variable de que la velocidad no crece o es indiferente? Es decir, al final es decisión del propio inversor, porque a mí me gustaría entenderlo, ¿no? Es decir, porque es algo que incluso muchas veces, o sea, me duermo pensando en esto. Es decir, yo quiero entender, porque al final, claro, la liquidez en sí no es un ente inteligente, ¿no? Al final, si nos ponemos en la descripción de Howell, es capacidad de expansión de balance, ¿no? Entonces yo me pregunto, esa capacidad de expansión de balance no depende de la liquidez en sí, depende de un tío, ¿no?, que está a cargo de un fondo de inversión, ¿no? Es decir, depende del criterio de ese tío en decir, voy a comprar ese activo, voy a rellenar esa capacidad de balance que tengo, y depende del ser humano, ¿no?, de la persona que está liderando ese fondo. Entonces, la liquidez no es un ente inteligente por sí, dicho así, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, a mí me gustaría entender, porque es algo que yo no acabo de entender, ¿no? Y es meternos un poco en las dinámicas de la liquidez y entender los criterios de la liquidez, si se puede decir así. ¿Por qué se va a uno y no a otro? Porque claro, yo tal y como lo veo, el tema de la dominancia, a mí, bajo mi punto de vista, lo veo como una consecuencia de una configuración macro. Es decir, la dominancia no deja de ser, o sea, que sube la dominancia, ¿no? No deja de ser el resultado de que la liquidez prefiere irse a Bitcoin y no a las altcoins, pero no responde el por qué. ¿Me explico? No responde por qué pasa eso. No deja de ser el reflejo de la consecuencia de que la liquidez se va a Bitcoin y no se va a... o se va a SP500 y no se va al Russell, ¿no? Si tú pones un gráfico relativo de SP500 y el Russell, verás algo similar a la dominancia de Bitcoin. Entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces yo te pregunto, lo que te preguntaba, ¿no? Hostia, una diferencia de las que yo veo, que tú la comentases en el primer episodio y que ha envejecido muy bien, es el tema de la aceleración. Entonces, me gustaría entender si para ti tiene sentido, aparte de lo que has comentado, el tema de que ante una liquidez creciendo en tasa de crecimiento, incentiva que el riesgo se diluya a más, o sea, vaya a activos más de riesgo. ¿Tiene sentido? Es decir, ¿puede ser posible que eh, la liquidez subiendo a nivel nominal eternamente acabe pasando a esos activos más de riesgo? O no sería posible. No sé si me explico, Daniel. Yo creo que lo que el componente que creo que no estás viendo es que hay un escenario en donde la liquidez pueda llegar a la luna, pero el crecimiento de liquidez tiene que estar acompañado con apetito de riesgo por parte del mercado. Entonces, por ejemplo, si estás en una crisis brutal, en donde los gobiernos están sudando para ver cómo sacar un país de la crisis a través de impresión de dinero, el Banco Central imprimiendo su dinero, tipos en cero, en esa situación, bajo lo que vos acabas de decir, deberías decir, voy a ir a meterme al altcoin más riesgosa porque vamos para la luna, ve la liquidez. Y yo te preguntaría, sí, la liquidez va al alza, pero contame cómo está el apetito de riesgo en el mercado en ese momento. ¿Vos crees que un inversor
viendo que el coche se va a estrellar a 200 kilómetros por hora contra una pared, va a comprar ese activo de riesgo a pesar de que le están inyectando liquidez brutalmente al sistema? No, Lo claro. dudo mucho. Entonces, el componente de apetito de riesgo es muy importante para saber hacia qué avenidas van los flujos de liquidez. Y en este momento, ante las incertidumbres tan grandes que hay, geopolíticas, arancelarias, etcétera, podríamos dar toda una lista. Yo creo que todavía los inversores no están en modo risk, totalmente on. Además de que hoy en día hay lo opuesto a TINA. ¿Qué significaba TINA en inglés? Las siglas TINA en años pasados. No hay alternativa. There is no alternative. Entonces, antes no había alternativa más que invertir en acciones, por ejemplo, en el 2020. Ahí había un modo risk-on grande después de que pasó el tema de COVID y todo fue al alza, ¿verdad? En el 2008 solo había la alternativa de invertir en el gobierno de Estados Unidos, aunque los tipos fueran casi cero. Hoy en día, ¿cuál es la situación, Carlos? Hoy en día, un bono a 10 años está cerca de pagarte un 5% de Estados Unidos. Una letra está en 4.25, 4.5. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la liquidez del sector privado, estos fondos de inversión que vos dijiste, ese tipo que tiene el sombrero, que tiene que decidir entre altcoins o diferentes activos, hoy en día tiene alternativa. Entonces, un 5% sin riesgo de crédito mm, es atractivo, es atractivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los tipos empiezan a ser atractivos desde la perspectiva de rentabilidad en los bonos de deuda de Estados Unidos? El inversor dice, "Mm, ¿compro el Russell o compro esto que me rinde un 5%? ¿Compro Farcoin o compro esto que me rinde un 5%? Entonces hay costo de oportunidad. Y entonces, si mezclas eso con que no hay realmente un apetito de riesgo brutal en este momento, el dinero es miedoso. Y el dinero va en este momento a donde mejor se le esté pagando con el menor riesgo. Y los bonos de Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es insostenible porque está llegando al 5%. Yo lo veo desde la perspectiva de que qué dulce este momento para un inversor generar esos retornos con riesgo de crédito casi nulo, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez yo veo un poco las cosas diferentes, pero yo creo que la suma de estas cosas, Carlos, es lo que responde a tu pregunta de por qué la liquidez no ha permeado hacia estos activos que, en mi opinión, además, Carlos, en la pirámide de jerarquía de riesgo, son los más riesgosos que existen, ¿verdad? Entonces, cuando has visto esos champán que cuando les ponen la pirámide se llena primero la de arriba y va hacia abajo, los de abajo, abajo, abajo y los en las esquinas, para mí es un ejemplo de lo que es el altcoin y no se están llenando. Qué bueno. Entonces, de alguna manera, entiendo que hace falta apetito por el riesgo y teniendo estas letras tan atractivas, pues de alguna manera se plantea este escenario de, oye, me voy a esto que es más seguro, está más garantizado, ¿no? Es decir, no me voy a exponer al riesgo, a pesar de que la liquidez vaya aumentando, pero la variable del apetito del riesgo no está activada, ¿no? Es un poco lo que entiendo de estas. Sí, y es que la variable de liquidez va aumentando, pero va aumentando tímidamente. No lo suficiente para que un inversor diga, "Wow, equipo de trading, a comprar riesgo, compra, levanta el teléfono y llama a todos los que venden riesgo para comprar". Eso no está sucediendo en este momento. Entonces, tiene que haber un catalizador que haga que la liquidez empiece a crecer fuertemente y en mi opinión, se está iniciando ese catalizador en estos días por lo que te mencioné. Vale, perfecto, sí, claro. Ese catalizador haría que lo que has comentado, si no lo he entendido mal, y corrígeme,
haría que sí que creciese más rápido, ¿no? El tema del tesoro emitiendo, que ahora nos meteremos. Y eso de alguna manera, pues sí que veríamos crecer rápido la liquidez y, y ahí sí que veríamos ese ejemplo del champán. Claro, entonces, pero claro, efectivamente. Claro, entonces vamos a meternos en ese tema de cuál podría ser el catalizador. Explícalo tú porque lo explicarás mucho mejor. Vale, entonces, el gobierno, el Tesoro de Estados Unidos, todo gobierno tiene varias opciones cuando emite deuda, ¿verdad? Recuerden de nuevo, y perdón si sueno repetitivo, pero el gobierno de Estados Unidos primero gasta, la secuencialidad importa. El gobierno de Estados Unidos primero gasta y luego decide si cobra impuestos o levanta deuda, ¿no? Si emite deuda. Cuando emite deuda, el gobierno tiene varias opciones de diferentes plazos a los que puede emitir. Desde una semana, emitir letras a una semana, emitir letras a 6 meses, emitir letras a un año, emitir notas por encima de un año hasta 10 años. Entonces, por encima de 1 hasta 10 años se les denomina notas y todo por encima de los 10 años se le denomina bonos. Entonces, podría hasta emitir a 30 años, que es el plazo más largo que puede emitir el Tesoro. Entonces, eso forma la curva de rendimientos de bono. Entonces, si vos ves un libro de texto, te muestra una curva de rendimientos así, donde la parte corta de la curva paga menos y la parte larga de la curva paga más. Claro, porque entre mayor plazo, más riesgo y más retorno tenés que pedir a cambio, ¿verdad? Típico libro de texto. Entonces, cuando el gobierno emite en la parte larga de la curva, los compradores que nadan en esas aguas son muy distintos a los peces que nadan en la parte corta de la curva. Los que nadan en la parte más larga son tiburones más grandes, son fondos de pensiones, son aseguradoras, son hedge funds, son inversores que que buscan el diferencial de tipos entre, por ejemplo, entre financiarte en la parte corta de la curva barato y comprar en la parte larga de la curva con mayor rendimiento. O los fondos de pensión que tienen pasivos, o sea, que tienen que pagar pensión a sus clientes a muy largo plazo y entonces necesitan comprar activos que calcen ese plazo de los pasivos que tienen. Entonces compran con ojos cerrados bonos de muy largo plazo. Estas entidades son entidades que tienen el costo de oportunidad que acabamos de conversar, Carlos. Deciden o comprar un bono a 30 años o comprar acciones. Deciden comprar un bono a 10 años o comprar notas estructuradas. Entonces, ellos tienen que escoger porque los $100 que tienen, eso es lo único con lo que cuentan, ¿vale? Entonces, son más sensibles a los rendimientos porque cuando tenés un costo de oportunidad, querés maximizar el retorno del activo que escojas, ¿verdad? Bien, eso es en la parte larga de la curva. Ahora vámonos a las aguas más transparentes, digámosle así, en la parte corta de la curva. ¿Quién nada ahí? Ahí los compradores naturales son hogares. ¿Por qué hogares? Porque si vos te pones a pensar y tener tu dinero en un banco, en una cuenta a la vista, es muy parecido a comprar una letra una semana. Es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, naturalmente, vos siempre vas a estar dispuesto a decir, estos $100 que tengo aquí ahorrados, voy a comprar una letra 2 semanas. De por sí no voy a gastarlo en 2 semanas, entonces voy a generar rendimiento por encima de lo que el banco me pague. Ese es uno. Dos, hay bancos comerciales. Los bancos comerciales, sus depósitos más grandes o sus pasivos más grandes que tienen son los depósitos de clientes. Entonces, cuando vos le pones a un banco $200 en tu cuenta a la vista, lo que el banco va a tratar de hacer es calzar ese depósito con un activo que tenga una duración o un plazo parecido para que estén los dos iguales. El momento en que vos quieras sacar tu dinero, el banco puede decir, genial, yo tengo un activo que también vence a ese mismo plazo, toma tu dinero, Carlos, ¿verdad? Entonces, eso se llama tratar de calzar las duraciones o los plazos. Entonces, ¿cuál es el activo hecho perfección para calzar los pasivos de muy corto plazo de los bancos comerciales?
las letras del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, les encanta. Un banco comercial te quita de la mano las letras antes de que el gobierno las haya emitido. Además, y aquí viene algo ultra importante, vamos de nuevo a la secuencialidad del gasto del gobierno. El gobierno te envía a vos, Carlos, un cheque por $100, o a una empresa le compra el acero para construir un puente y te transfiere 100 euros. El gobierno primero gasta. Entonces, esos $100 caen en tu cuenta o la de la empresa, y la empresa entonces tiene un pasivo desde la perspectiva del banco de $100, un activo desde la perspectiva de la empresa o tuyo por $100. ¿De acuerdo? El banco ve ese depósito tuyo ahí y dice, ¡wow! Esto lo tengo que calzar con algo. Entonces, pueden generar o ir a buscar reservas bancarias de la Reserva Federal. Automáticamente ese mismo día lo calzan con reservas bancarias, que es el dinero que imprime la Reserva Federal. Esas reservas bancarias las van a tener, pero de repente ven que el Tesoro dice, voy a emitir letras a 2 semanas plazo. Y el banco dice, voy a calzar este depósito de Carlos con esta letra que viene en esta emisión, y compran la letra. Tuvieron que utilizar liquidez existente de ellos, el banco, para comprarla. No, utilizaron la liquidez fresca, la liquidez recientemente creada por la Reserva Federal cuando le dio los 100 euros o $100 de reserva para que calzara tu depósito. Utilizaron ese dinero y fueron a comprar la letra con ese dinero. Tuvieron que abrir su billetera para sacar dinero propio de ellos, y entonces les seca la liquidez cuando compran las letras. No, utilizan reservas recientemente creadas para comprar. Eso, Carlos, es algo que Friedman en su momento estaría pero gritando a los 4 vientos en su tumba, porque eso es monetización de la deuda del gobierno. No solo los bancos centrales pueden monetizar deuda del gobierno, los bancos comerciales también. Y lo hace cuando el gobierno emite en la parte corta de la curva, que es lo que compran. Un banco comercial no va a ir a comprar bonos a 30 años plazo. No están en ese negocio. Entonces, cuando el Tesoro anuncia que va a emitir en la parte corta de la curva, está diciendo, voy a imprimir dinero, y además le estoy diciendo a mis potenciales compradores, que son personas, empresas y bancos comerciales, que primero les voy a dar las unidades para que me compren estas letras. Entonces, eso no hace crowding out o no hace que se seque la liquidez, porque utilizan las mismas unidades que el gobierno está inyectando a través del gasto. Y eso, a diferencia del fondo de pensión que hablamos, que compra activos a 30 años plazo, ahí no hay costo de oportunidad para el banco comercial. No tiene que agarrar y abrir su billetera y decir, tengo $100. ¿Qué escojo? Porque tengo un costo de oportunidad. No, tío, no tienes costo de oportunidad. Estás usando dinero nuevo creado para comprarla. Entonces, ves la diferencia de quien compra en la parte larga de la curva y quien compra en la parte corta de la curva. Entonces, al inyectar unidades y depender de la emisión en la parte corta de la curva, estás diciéndole al sistema, toma liquidez, toma liquidez. Y además las letras es en la jerarquía de dinerabilidad lo más cercano a dinero que existe. Es el activo más fácilmente apalancable para inversores, para buscar además financiamiento contra esas letras. La sobrecolatización es casi cero. Casi que te prestan $1 por $1 que pongas de letras. Entonces es casi dinero altamente apalancable, y eso es sinónimo a impresión de dinero. Impresión de dinero. Y eso sí es un catalizador para que todos los dominós, y te voy a explicar esto, me encanta este ejemplo, Carlos, para llegar al dominó de los altcoins. El gobierno dice, ya no emito más a 10 años, 30 años, no quiero, está muy alto el rendimiento, que en mi opinión no lo está, pero está muy alto.
voy a emitir en la parte corta de la curva. Entonces, de repente las letras que estaban en 4%, su rendimiento va a bajar. Su rendimiento va a bajar porque la mayoría de la compra va a venir a decir, yo te las compro, y hace que el precio suba de la letra y el rendimiento baje. Digamos que el rendimiento baja hasta 2,5. De repente, los peces que viven de un modelo de negocio de letras dicen, 2,5 ya no me da para vivir. Voy a ir a comprar bonos de 5 años plazo del gobierno. Voy a extenderme. Y entonces los peces que ya estaban nadando en la piscina de los 5 años ven como llegan nuevos peces y entonces el precio de esa nota 5 años sube y su rendimiento baja. Y de repente bajan el rendimiento de 5 años y los modelos de negocios de los inversores en ese plazo dicen, esto ya no me da para vivir. Voy a ir a comprar bonos a 10 años del gobierno. Y el mismo ejercicio, los rendimientos de los bonos a 10 años baja y los inversores en ese punto dicen, esto ya no me da para comer a mí. Voy a ir a comprar deuda corporativa a 5 años plazo que genera más rendimiento. Y entonces los que estaban ya ahí adentro de repente ven el rendimiento bajar y dicen, ya deuda corporativa no me da para comer. Voy a ir a comprar notas estructuradas para generar más rendimientos. Y los que estaban en notas estructuradas dicen, ya no me da a mí tampoco. Voy a ir a comprar acciones que me generen más rendimiento. Y de repente las acciones se vuelven tan caras que los que ya estaban en acciones dicen, ya las acciones no me dan para comer. Voy a ir a comprar cripto. Y ese es el dominó que empieza con las letras y hace hasta el último dominó caer, que es los activos de más riesgo o las altcoins. Totalmente. Eso, de hecho, Daniel, en la práctica es lo que sucedió, creo que antes has comentado, en 2000, lo que hizo Yellen, ¿no? Lo de eso de manipular la emisión. Yo invito, porque esto es un ejercicio que he hecho yo en mi canal, lo que has comentado me encanta y tiene todo el sentido del mundo. Y yo personalmente creo que va a ocurrir porque es que ya eso ya ocurrió. Y en 2023 a 2024, cuando se empezó a emitir deuda a corto plazo, solo la gente tiene que ir a ver lo que hizo las altcoins. Las altcoins, microcaps, el Russell no tanto, pero muchas altcoins tuvieron un rally muy interesante en esa época. Y luego hay una foto de Howell que me encanta, que se ve cómo sube y luego empieza a diluirse esos estímulos y al empezar a diluirse coincide con que la velocidad de liquidez no es creciente, porque cuando estaban los estímulos sí que hay un trecho de velocidad. Por eso... o sea, lo que dices, o sea, es increíble, ¿no? Porque al final es verdad que si lo vuelven a hacer, veremos otro aumento de velocidad, porque es que si tú ves las gráficas y ves los datos, y ya ocurrió, ves como sí que hubo una velocidad, hubo un aumento, luego se empezó a estancar, que coincidía con la pérdida de los estímulos de la manipulación de Yellen, que al mismo tiempo coincide con el mal comportamiento de las altcoins, pero qué curioso, ¿no? Que de Bitcoin y SP500 no. Por eso te comentaba un poco la dicotomía de que a nivel nominal afecta a unos y a otros no. Hostia, al final ves que todo cuadra, ¿no? Ves que la liquidez, la madre que la parió, la liquidez es increíble, ¿no? Cómo de explicar, cómo explica todo esto. Entonces, claro, si vuelve a suceder, es señal clara, ¿no? Es una señal de decir, atentos, que a lo mejor que lo que se viene es interesante. Sí, totalmente. Y yo creo que en mi cabeza cambió, comparado a lo que hablamos la vez pasada, como te dije, cambió mi perspectiva de la proyección de liquidez cuando Trump y Bessent han dicho esto reiteradas veces. Si sucediera eso, hay un riesgo mayor de inflación, número uno, pero también va a haber eh, una toma de riesgo adicional en forma de compra de activos de más riesgo. Qué bueno. Y Daniel, te quiero añadir a la ecuación, porque está claro que no, que si es algo que si el Tesoro empieza a emitir deuda a corto plazo, es liquidez. Y te quiero añadir a la ecuación una variable que ahora mismo está en modo off. Es decir, si el Tesoro se pone en modo on, que es lo que hemos explicado, pero la Reserva Federal ni se le espera, está ahí en modo off, que no aumenta el balance. Pero a mí me gustaría que me dijeras tu opinión sobre el problema que comenta Howell, ¿no? Por ejemplo, que se va a tener que rellenar la TGA en agosto, septiembre. Eso va a quitar reservas bancarias. Tal vez las reservas bancarias empiecen a bajar a un nivel peligroso, tal vez el repo se empieza a tensar y ahí
pues se tenga que inyectar reservas, llámalo QE, llámalo X. Es decir, ¿esto cómo lo ves? Porque si esto sucediese, yo pregunto, hostia, tendríamos dos variables al mismo tiempo, que una estaba a modo off, que de repente se une a la inyección de reservas bancarias, ¿no? Que al final, de alguna manera, pues también el apetito de riesgo, pues el famoso QE, ¿no? Pues también incentiva a que todo vaya más. Y tendríamos ya no solamente la ecuación al Tesoro, sino a la reserva, a la Fed. Te pregunto, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema del TGA, de las reservas bancarias, del tensionamiento de repo y de que la Reserva Federal tenga que inyectar otra vez reservas bancarias? Sí, yo primero veo esto que el Tesoro está haciendo es, es una brutalidad de movida, honestamente. Es decir, Trump le ha dicho a Powell, baja tipos, y Powell ha dicho, no voy a bajar tipos. Y Trump dijo, sí, vale, pues mira lo que hago. Los americanos dicen, sostén mi cerveza, ¿verdad? Y están haciendo, si hacen esto que te dije, eso es un QE hecho por el Tesoro. Tiene el mismo efecto que un QE hecho para la Reserva Federal. Y ahí el Tesoro le diría, no querías bajar tipos, ¿verdad? Pues toma el QE de parte mía, ¿no? Entonces, para mí cada vez pierde más independencia, si es que lo tuvo alguna vez, la Reserva Federal, y el Tesoro gana todavía más dominancia en estas tomas de decisiones que deberían ser decisiones monetarias del Banco Central, ¿no? Con respecto a la TGA, sí, siempre he dicho que la liquidez que inyecta la TGA al sistema es una liquidez muy pasajera. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno siempre quiere rellenarla, ¿no? Siempre mantienen como el equivalente a casi un mes de gastos el gobierno dentro de su TGA. Eh, y entonces, cuando gasta por debajo de sus montos, forzosamente por ley o por política del Tesoro, tiene que ir a rellenarla. Y cuando rellena, como hemos visto en el pasado, todo lo que el gobierno traiga a sus arcas, eso es destrucción de liquidez en el sistema, ¿no? Entonces, cuando la TGA se rellena y el dinero entra ahí, las reservas entran ahí, eso es dinero esterilizado, son reservas destruidas hasta el día que el Tesoro las vuelva a gastar. Entonces, estoy de acuerdo con Jao, eso históricamente siempre trae tensión en los mercados de corto plazo de financiamiento, o sea, repos. Y ahí lo que vemos es, digamos, una divergencia entre la tasa SOFR y la tasa Fed Fund. Y ahí donde cuando esas dos divergen, es donde vemos, eso es sinónimo de una tensión en los mercados de repo. Y los mercados de repo son el bloque génesis del financiamiento, ¿no? Y vivimos en un mundo altamente financiado. Entonces, si el bloque génesis no funciona, ¡wow! Ponte el cinturón. Eh, pero entonces sí estoy de acuerdo con Howell y por eso es que no me extraña que empiecen a haber medidas adicionales expuestas por el gobierno para tratar de incrementar la potencial liquidez. Esto que que acabamos de hablar, la reforma del SLR, que es la exención, ratios de apalancamiento y de riesgo que pueden tener los bancos. eh, o sea, hay varias cosas que han salido que a mí cuando las leo digo, no me sorprende porque el ciclo de liquidez está diciendo que estamos estancados, ¿verdad? Y eso no puede pasar. La música tiene que seguir sonando en forma de liquidez incremental. ¿Y tú crees que de alguna manera sería más leña al fuego? Es decir, ya no solamente tendríamos al Tesoro inyectando liquidez, o sea, de alguna manera sería como sumar más liquidez que solamente si lo hiciera el Tesoro. Es decir, al final tienes al Tesoro metiendo liquidez por emitir deuda a corto plazo. Claro, y en otra dimensión tienes a la Fed, que de alguna manera están como separadas, ¿no? Es decir, la Fed no emite la liquidez neta de la Fed, está estancada, no sube, ¿no? La Fed realmente no está aportando a nada de liquidez. Y sí que lo va a hacer el Tesoro. Es como que el sistema, lo que dices tú, ¿no? Si tú no me ayudas, pues ya me buscaré yo las castañas de fuego. Es como que el sistema se va autoajustando para rellenar liquidez cuando le hace falta. Pero claro, entonces, claro, la Reserva Federal, no sé, yo creo que no tiene intención de parar el QT mientras nada se rompa ni nada de esto. Y claro, en el caso de que hayan problemas, como pasó en 2019, ¿no? O no hace falta tanto, si no se tensa el repo o lo que sea,
la opción del no voy a inyectar reservas no existe. Es decir, no existiría la opción de no voy a hacer nada. Es decir, inevitablemente se tendría que añadir reservas bancarias, ¿no? Para que es un QE al final, ¿no? Es como una especie de QE. Esto de alguna manera no se sumaría a lo del tesoro, incrementaría mucho más la deuda en el caso de que se rompa algo, y a lo mejor no se rompe nada y solo tenemos el QE del tesoro. Pero mi pregunta y lo que me gustaría que me dieras tu opinión es si pasase algo por parte de la Fed, repo lo que sea, y le toca salvar a los mercados, ¿eso sería más liquidez al mercado? ¿Se sumarían las liquideces? Claro, porque la Reserva Federal crea su liquidez, que es su forma de dinero, que es diferente al que crea el Tesoro. ¿Verdad? El Tesoro crea dinero gastable en la economía real. La Reserva Federal genera liquidez que es únicamente utilizable en la economía financiera, entre bancos, ¿verdad? Las reservas bancarias no pueden usarse para comprar un bocadillo, no llegan a la economía real, no permean a los bolsillos de los ciudadanos, quedan atrapadas dentro del sistema bancario, que son los únicos que pueden utilizarlas. Entonces son dos tipos de liquidez diferentes, pero liquidez al final del día. Es lo que importa es. Exactamente. Entonces, como bien dijiste, o sea, esto es, si tú no me quieres ayudar, lo voy a hacer yo. Y entonces tampoco me sorprende ver que se pasó tan rápidamente la ley de Genius, que está a punto de ser ratificada en su formato final. Y la ley Genius lo que hace es forzar a los emisores de stablecoins a respaldar los stablecoins uno a uno. ¿Con qué? Con deuda de corto plazo del tesoro. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es todo parte de un gran plan, una movida de ajedrez que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para fortalecer las garras del dólar. Bueno, sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, claro, al final sí que sería, se sumaría, ¿no? Las liquideces sí que sería más bola de nieve y sí que sería, como dices tú, es una liquidez diferente, ¿no? Pero sería más leña al fuego, tal vez, ¿no? Es decir, al final sí que sería meter más leña al fuego. Sí, pero depende de lo que signifique para vos leña al fuego. Para mí lo que es mantener el sistema operando. Entonces, Claro. aquí me llama la atención de que mucha gente, eh, hay algo con lo que yo no entiendo, y es lo siguiente, la gente se queja de la deuda de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, eh, ayer vi tweets de gente diciendo deuda de Estados Unidos, mala, mala, mala. Y yo me pongo a pensar que es tan cortoplacista ver el análisis de esa perspectiva. La deuda es consecuencia de algo. Cuando vos tenés dolor de cabeza, el dolor de cabeza es consecuencia de algo. Claro, sí, No sí. es no es la finalidad, no es lo que hay que tratar de atacar, ¿verdad? Podrías tener una fiebre, podrías tener una infección, podrías tener una resaca. Es algo, algo es lo que genera ese dolor de cabeza. Entonces, la deuda es una consecuencia de dos cosas: demografía deteriorada, la población volviéndose más vieja cada año, y una productividad que ha tendido a estar estancada eh, a nivel global. La suma de esas dos hace que el crecimiento económico se vea afectado negativamente, y la deuda es la celda en Excel que hace que tus cálculos cierren. Vos sabes que, ¿verdad? Yo trabajo muchísimo en Excel, y siempre hay una celda escondida donde cuando quiero que calce un número redondo, utilizo esa celda y luego la escondo. No. Entonces, la deuda es lo que hace que la economía real carbure en cuanto a crecimiento. Entonces, la gente que siempre dice nefasto, robo, fraude, la deuda, perfecto, está bien. Que deje de emitir el gobierno, que deje de emitir. ¿Prefieres que la deuda empiece a caer? Perfecto, pero también va a dejar de existir tu trabajo, tu puesto de trabajo. Bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, no, 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 perdona, no, no, yo quiero seguir trabajando, necesito trabajar. ¿Vale? Entonces, cuéntame qué hacemos y otra vez cuéntame la historia de que la deuda es nefasta. Claro, yo cuando digo más leña al fuego me refiero
a subida de activos de riesgo. Yo estoy en modo inversor. Al final lo de la economía real es algo que es algo que la gente, yo creo o sea, esta filosofía de que la deuda es necesaria, no la entiendo. Yo hablo con la gente y no la entienden. La gente es algo que tienes que cambiar el chip mental. Si no, no lo vas a entender. Y cuando yo digo más leña al fuego, al final, Daniel, yo hablo en pro inversión, en persona que tiene invertido en activos de riesgo, más riesgo, menos riesgo. Y al final es, oye, si tenemos al tesoro inyectando liquidez, cosa que tú has comentado y estoy totalmente de acuerdo y me has acabado de cuadrar, ¿no?, el puzzle en mi cabeza de que sí que habría esa aceleración, porque es que además ya ha ocurrido en 2023 con lo de Janet Yellen. Y ahí se comportó muy bien las altcoins, yo es que me acuerdo perfectamente. Y además marcó el final del ciclo bajista, que recuerdo que coincidió con las quiebras de los bancos, antes de las elecciones, Yellen intentando salvar a Joe Biden. Se juntaron muchas cosas, que es lo que tal vez se repita con otros porqués detrás, ¿no? Al final, con otros porqués, pero a nivel objetivo, a nivel de liquidez, va a ser lo mismo. Entonces, claro, si tenemos esto del tesoro, y te preguntaba lo de la Fed, ¿no? Que pete y que tengan que inyectar reservas, como hipótesis que no es descabellada, ¿no? No es descabellada. Sería más leña al fuego, pero no para la deuda. A mí la deuda, pues bueno, ahí está, ¿no? Sino aún más para los activos de riesgo, sino para que ese ejemplo que has puesto de los vasos llegue aún más en la campana de Gauss, ¿no? Esa distribución de riesgo llegue más a las esquinas, llega más a los extremos. ¿Sería más inyección, más leña al fuego? ¿Se podría decir que sí? Totalmente. Y además el sistema está hecho, Carlos, Claro, claro, eso. para que los precios de los activos suban. Interesante, y perdona que me desvíe aquí, pero estos son No, temas dale, que dale. yo nunca he conversado. Si vos te pones a ver, el sistema está hecho para que los precios de los activos suban, ¿verdad? Entonces, ve que interesante. Los ETFs, vos sabías que los ETFs están de acciones, por ejemplo, el Spider, el S&P, el tal, tienen por dentro una cesta de empresas, ¿verdad? Sí. ¿Sabías que las empresas perdedoras, cuando empiezan a generar muy poco porcentaje con respecto a las demás empresas dentro del índice, ¿sabes qué les pasa a esas empresas? Las quitan y ponen a otras. Y ponen a un ganador más. Los ETF, su mecánica está hecha para que siempre sea ganador el ETF, ¿verdad? Entonces, a mí esas cosas, cuando las pienso en mi tiempo personal y las leo, yo digo, el sistema está hecho para que los inversores siempre ganen, siempre. Y para los que estén sentados en dinero debajo de su cama porque les da miedo invertir y porque quieren tener ahorrado debajo de su cama dinero, esos son los perdedores. ¿Verdad? Entonces, como bien decís, esto está hecho para que siga subiendo. Los políticos siempre se van a asegurar de utilizar herramientas que estimulen al mercado financiero, porque la economía está tan financializada, la economía real está tan adicta al precio de los activos financieros para generar ahorro y riqueza, está tan adicta a eso que los reguladores saben que tienen forzosamente que lubricar el sistema para asegurarse que empiece a carburar el próximo crecimiento del ciclo económico. Totalmente. A mí, eso que hemos comentado, a mí hay otra cosa que me explota también la cabeza cuando la gente comenta, que al final nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Pero a mí la cantidad de veces que me dicen, o no, no va a haber al season, o no va a subir más los activos de riesgo, y es como, el que suban los activos de riesgo es una consecuencia de que el sistema es frágil, al final. Es decir, es como esperar que, no sé, es decir, estamos destinados a que suban otros, oye, otros subirán más, otros menos, y ahí estará tu habilidad, ¿no? De a ver en cuál me meto y cuál me hace rico o no, ¿vale? Eso es aparte. Pero claro, no va a haber subida de activos de riesgo. Es como, es que cuando hacen esas cosas de creación de liquidez, no lo hacen pensando en tus activos, lo hacen modo supervivencia. Y como colateral o como consecuencia, tus activos de riesgo suben, la gente se hace más pobre y así vamos. Es que al final no es un poco la fotografía, ¿no? Es decir, al final, entonces, claro, lo que pasa, que es verdad que lo difícil es el timing, ¿no? Porque fíjate que en 2020 el halving, que se le da mucha importancia, yo cuando empecé a escuchar de ti hacía tiempo, estudiar la liquidez, ¿no?
el tema de Howell, ¿no? Meterme a entender más la liquidez y cómo funciona, te das cuenta de que los ciclos de halving no tienen sentido. Es decir, no es la explicación real, ¿no? Y en 2020, el QE, la inyección masiva de capital, de liquidez, coincidió con el halving y dio la sensación de que los ciclos iban según lo previsto. Pero claro, esta vez no. Entonces, por eso yo creo que la gente dice, este ciclo se siente diferente. Pero yo creo que la respuesta a esa, y no sé, ya para ir acabando, no sé cómo lo ves tú, yo creo que es cuestión de que esta vez no ha coincidido la expansión monetaria con el halving. Por eso hemos visto se siente diferente. Pero en realidad no es del todo cierto. Es decir, a lo mejor, claro, si empieza el Tesoro a inyectar liquidez o se rompe algo y la Fed empieza a inyectar liquidez, esa expansión de verdad, ¿no? Esa leña, la veremos un poquito más cara al fin del ciclo, pero sucederá, es cuestión de tiempo que suceda. Entonces, yo creo, no sé cómo lo ves, por eso se siente diferente este ciclo, porque no ha empezado con el halving, pero eso es Además, Carlos, hace como un mes, escribí un artículo para el Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, IFEB, y justo el título del artículo es Bitcoin está sujeto a las mismas leyes de gravedad. En ese artículo yo justamente argumento en contra del concepto de que Bitcoin sube por los ciclos del halving. Y la razón es porque los mercados financieros no leen el noticiero de hoy para tomar decisiones en qué invierten, sino que descuentan acontecimientos futuros para decir cuánto debe valer el precio de ese activo hoy, sabiendo lo que va a suceder dentro de 6, 12 meses. El halving de Bitcoin es un acontecimiento transparente, abierto, todos lo sabemos por adelantado, y no puede ser que ese día se despierten los inversionistas, abran los periódicos y lean, hoy es el halving y digan, oh, hay que comprar hoy Bitcoin. ¿Verdad? Eso es absurdo pensar que los mercados funcionan así. Además, en el artículo fui desmitificando cada uno de los halvings anteriores. Por ejemplo, el 2017, el bull run del 2017 coincidió con crecimiento de liquidez global y modo risk on. Y el halving fue en el 2016. En el 2020-2021, el bull run coincidió con estímulos masivos de COVID. El halving fue en el 2020. En el 2024-2025, si se repite el patrón, el halving puede ser un catalizador menor, pero la clave va a estar si la Reserva Federal o el Tesoro empiezan a inyectar liquidez o la noticia reciente es, ¿verdad? Entonces, digamos, es el huevo o la gallina, es una conversación interesante para tener, pero hay argumentos en contra de que el halving realmente no debería tener impacto sobre Bitcoin. Son otros factores que en el artículo yo expongo. qué bueno, y precisamente por lo que comentas, que los demás halvings han coincidido con entornos de QE, este no del todo, no del todo. Y por eso no vemos esos movimientos parabólicos de Bitcoin y las altcoins ya olvídate. Yo creo que es un poco por eso, porque realmente, claro, no tenemos un entorno donde teníamos el entorno de 2020 o 2017 que eran pues QEs, expansión monetaria, y ahora pues un poquito menos, ¿no? Y es verdad que aún así, ¿no? Es la duda que te comentaba al principio, hostia, aún así, Bitcoin no se ha comportado mal, pero claro, te vas a los activos que necesitan más profundidad y más riesgo y olvídate. Y yo creo que es lo que acabas de comentar, es la clave y estoy súper convencido de que es así, Daniel. Entonces, Daniel, para ir acabando, me gustaría que dijeras las últimas palabras de lo que crees, ¿no? que va a ocurrir en relación con activos de riesgo, liquidez, desarrollo de liquidez, de aquí al final del ciclo, porque recordemos que los ciclos tienen límite, ¿no? Que Howell dice, leía que ahora lo establece a mediados de 2026 el final del ciclo, la alarga un poquito más, pero bueno, un poquito más, un poquito menos, final de 2025, es en teoría donde ahí nos empezaremos a encontrar con muros nos tocará refinanciar toda la deuda emitida, ¿no? Nos enfrentaremos al gran muro de los vencimientos y tocará refinanciar. Pero hasta entonces, ¿cómo ves que se va a desarrollar el mercado? Entonces, déjame empezar diciendo que el mercado es un ente vivo que respira diariamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente clama
o dice que el sistema va a morir dentro de muy poco tiempo. De hecho, entré en un debate hace muy poco en otro canal con una persona que decía que el sistema monetario había iniciado sus últimos días. A mí eso me parece alucinante decir eso. Entonces, quiero empezar diciendo, como bien usaste la palabra, Carlos, el sistema se amolda, el sistema cambia, cambian las tecnologías, el sistema se acopla para absorberlas o incorporarlas en su mecánica, ¿no? Entonces, no es que la tecnología mata el sistema, la tecnología hace cambiar al sistema, pero el sistema siempre va a operar muy parecido, Carlos. Tristemente, tristemente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no quiero que la gente diga, este tipo, claro, es solo pro sistema. No, soy pro realidad, realidad de cómo funciona. Entonces, ¿cómo puedo yo beneficiarme de cómo funciona, ¿no? Las ideas fantasiosas, fabulosas de cómo debería funcionar el sistema, lo dejamos para una noche, una tarde de café y de un buena repostería dulce, tal. Genial esa conversación ahí, pero es totalmente no realista, no monetizable, no puedo invertir con esa tesis, Claro, eso ¿no? sí. Entonces, dicho eso, Carlos, que me gustó mucho como parafraseaste la pregunta, porque se nota entonces que ese sesgo no lo tenés vos. Yo lo que veo es, dado este ciclo de liquidez, si crees que el ciclo de liquidez se cumple sí o sí, entonces algo tiene que suceder muy pronto, Ya, ¿verdad? eso Muy es. pronto. Y entonces cuando empezás a ver señales de este tipo, ¿verdad? Donde empiezan a ver cosas diferentes en el sistema, donde los políticos empiezan a tener una narrativa distinta, es donde decís, ¿casualidad o causalidad? No lo sé, pero sí me sorprende muchísimo ver cómo empieza a calzar con la necesidad de que el ciclo empiece a ser alcista en la liquidez, ¿verdad? Y si es así, y si el Tesoro hace esto que hemos hablado, si lo pone en práctica, van a ser unos meses bastante interesantes en cuanto a volatilidad. Y quien quita volatilidad al alza en los activos de riesgo, yo sería bastante bullish. Si el Tesoro realmente empieza a hacer esto que hemos hablado, probablemente yo me voy a posicionar en los dominós del final de la fila, porque son los que últimamente se benefician más y son muy sensibles a este tipo de liquidez incremental. Y en lo que no me posicionaré son en los Russells y en toda acción que dependa de que yo cruce los dedos y pida a los cielos que haya regresión a la media con respecto a los precios, ¿verdad? Yo no invierto con esperanza, yo invierto con lógica y entendimiento de cómo funciona el sistema. Yo creo que esas serían mis palabras finales. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que tienes toda razón. Te añado algo súper rápido. Lo que me has comentado me ha recordado a que, claro, no hemos visto que ha coincidido con el halving, que al final es como que se ha retrasado un poco y al final, que dices tú, se busca una excusa. Hasta que se encuentre la excusa, mucha gente, como no entiende cómo funciona esto, claro, a mí me dicen, "¿Y por qué tú crees que va a haber al season? A pesar de que no ves nada de que la liquidez vaya a aumentar". Y yo digo, es que es cuestión de tiempo, yo no sé lo que va a ocurrir, pero algo ocurrirá que fuerce a que se inyecte liquidez, ya sea el Tesoro o la Reserva Federal. Entonces, tienes que tener los huevos y los ovarios de aguantar ese periodo malo, pero porque entiendes cómo funciona el sistema. Y por supuesto, no hay nada garantizado, ¿no? Yo creo que en este episodio ha quedado muy claro, a mí se me han unido muchas cosas en la cabeza, de que al final el sistema se va a autoajustar y que la subida de activos de riesgo es una consecuencia más. Y la verdad es que, Daniel, muchísimas gracias por tirarnos luz. A mí me has tirado mucha luz. Has hecho que algunas cosas en mi cabeza acaben de cuadrar, ¿no? Con respecto al 2023, que ya es verdad que ya ocurrió y yo recuerdo que ahí hubo muy buen comportamiento de los activos de riesgo. Y un verdadero placer. La verdad es que siempre hablo contigo, he hablado 2 veces, pero las dos me voy con ideas nuevas y dándole caña a la cabeza a pensar cosas. Daniel. Un gusto siempre estar aquí, Carlos, con vos y con tu audiencia. Muy, muy contento de haber compartido esta hora con vos.